Son acuerdos legales entre las naciones que ayudan a facilitar relaciones de todo tipo. Pueden ser de varios tipos: sociales, económicas, políticas y ambientales. Gracias a estos, los países se benefician mutuamente, creando vínculos que favorecen a los firmantes y a los habitantes de las naciones. Los tratados. Al estudiar las fuentes del derecho internacional público, podemos establecer que los tratados en general no eran más que una especie de codificación del derecho internacional consuetudinario. También dejamos establecido que los tratados se han convertido en la actualidad en fuente principal del derecho internacional público. Vamos a hablar también sobre el concepto de tratados. ¿Qué es el concepto de tratado? Según el Convenio de Viena, define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Asimismo, tiene su clasificación por su contenido, los cuales pueden ser tratados contratos y tratados ley. ¿Cuáles son los tratados contratos? Son los que se celebran entre dos o más estados con fines muy específicos. Los tratados ley son aquellos que crean un marco jurídico. Para tener un ejemplo, tenemos a la ONU, la OEA y la OIT. También tenemos que por sus participantes pueden ser bilaterales y multilaterales. Los bilaterales son aquellos en que solamente participan dos estados. Los multilaterales son aquellos en que participan más de dos estados. Asimismo, también están clasificados por sus objetos. Pueden ser generales y especiales. Los especiales se subdividen en políticos, económicos, sociales, administrativos y financieros. ¿Cómo se celebran los tratados? Primero, se negocian. Durante esta etapa se discute el contenido y la forma de los tratados de una manera pública, si los tratados fueren multilaterales, o de manera privada, si los tratados fueren bilaterales. La Convención de Viena, en su segunda parte, sección primera, artículo 6, nos dice que todo Estado está en la capacidad de poder celebrar tratados. Forma en que deben presentarse. Se pueden dividir en tres partes. La primera parte, el preámbulo. Aquí se hace constar el objeto del tratado en términos generales. También el nombre de las altas partes contratantes. Asimismo, deben exponerse los motivos por lo que se quiere llevar a cabo los tratados. Y algo muy importante, que la Convención de Viena en su artículo 7 rige que deben de exponerse los plenos poderes. Otra parte, la dispositiva. Aquí contiene todas las disposiciones sustantivas, es decir, todos los artículos del tratado. Los aspectos técnicos también se complementan en esta parte y se explican a través de anexos. La otra parte, el cierre. Aquí estas se incluyen al final del instrumento. También se incluyen las disposiciones de carácter provisional o transitorio. También se plasman las condiciones de vigencias. Se indica la forma que deben de adherirse otros estados si así fuera necesario. La suscripción. ¿Qué es la suscripción? Aquí se materializan las firmas. La firma conlleva la obligación de someter al órgano competente a la ratificación de un tratado. Pone fin a la negociación. Hoy en día se firman ad referéndum. Esto porque hay que esperar que se dé la ratificación. En esta etapa debe leerse, estudiarse, interpretarse, investigarse nuevamente las obligaciones y derechos a contraer. A continuación voy a hablarles algo respecto a las reservas, declaraciones y manifestaciones de los tratados internacionales. Dice que la reserva es una manifestación de una voluntad o de un desacuerdo en cuestión de relaciones secundarias o occidentales, y es usual en los tratados multilaterales en el sentido
de que ciertas disposiciones bien identificadas no obligan a quien manifiesta la reserva. Se hace al momento de firmar un tratado internacional. También dice que en la Convención de Viena, en el artículo 309, nos dice que no impedirá que un Estado, al firmar o ratificar una convención o adherirse a ella, haga declaraciones o manifestaciones, cualquiera que sea su enunciado o denominación, a fin de, entre otras cosas, armonizar su derecho interno en las disposiciones de la Convención, siempre que tales declaraciones o manifestaciones no tengan por objeto excluir, modificar los efectos jurídicos de las disposiciones de la Convención en su aplicación al Estado. También vamos a hablar un poquito del canje. Dice que el canje es el que se da en casos bilaterales y consiste en el intercambio de notificaciones que se hacen las partes. Es el acto por el cual se notifica a la otra y esta a la primera. O sea que esto se da entre las dos partes, que el tratado ha sido ratificado por el órgano estatal competente. También les voy a explicar algo del depósito. Dice que el depósito se da en el caso de tratados multilaterales. El tratado se deposita en un gobierno. Sería largo avisar a cada estado. Parte de la ratificación es el aviso que se da a cada órgano competente, previamente fijado en el tratado mismo, de que la ratificación se ha consumado por el órgano estatal competente. El canje como el depósito son importantes para la entrada en vigor. Registro de los tratados internacionales. Es la constancia que existe en un organismo de que una determinada parte ha adquirido derechos y unas obligaciones en una determinada parte del tratado o contrato. Antes de 1920 no existía la obligación del registro. A partir de ese año, cuando se introdujo la cuestión de evitar los tratados secretos en la Sociedad de Naciones, se estableció la obligación del registro de los tratados. En la actualidad, la mayoría de los tratados se registran en la ONU, el efecto de registro de la obligatoriedad frente a terceros. La sanción por la ausencia de registros es que no se puede invocar frente a terceros un tratado no registrado, tampoco poder ejecutarse ante órgano internacional. Esto está previsto en la Carta de la ONU en el artículo 102. La adhesión se da cuando un Estado que no ha firmado originalmente y que no fue parte fundadora desea devenir parte y se adhiere. En los tratados multilaterales se deja siempre una cláusula que indica la forma de adhesión. A veces los estados originarios invitan a otros estados a devenir parte de lo que hacen por medio de la adhesión. Es evidente que se adhiere, no puede poner condiciones, no puede pedir modificaciones ni puede pretender negociar. La adhesión es el acto por el cual un estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Garantías. Antes se pedían garantías de que los estados iban a cumplir, especialmente en los tratados bilaterales. En la actualidad ha caído un desuso esa práctica y se aplica solamente en el caso de estados beligerantes que ponen fin a una guerra. Es costumbre que la ONU, a través de su fuerza de paz, garantice el cumplimiento. Cuando se negocia acuerdos entre un Estado y algún grupo irregular, se solicita que haya garantes de la seguridad de alguna de las partes durante la negociación. Tal es el caso de Perú al negociar con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En otras circunstancias se les llama países amigos o países de apoyo, como lo sucedido durante las negociaciones entre el gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG. En estos casos no hay tratados, sino acuerdos de gobierno. Interpretación de los tratados. Cualquier interpretación de las disposiciones de un tratado debe realizarse conforme a la regla general de la interpretación, regulada en el artículo 31.1 de la Convención de Viena, según la cual un tratado deberá ser interpretado de buena fe, conforme al sentido corriente que haya que atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y el fin. Esta regla interpretadora contiene 3 principios que deben conjugarse entre sí. Estos principios son el principio de la buena fe,
Se trata de uno de los principios básicos del derecho internacional y como tal solo podrá desaparecer cuando este derecho deje de ser un ordenamiento jurídico. Principio de primacía del texto. El texto constituye la expresión acabada de la voluntad de las partes. Para averiguar esta voluntad se aplicará el sentido corriente que haya que atribuirse a los términos. Principio del fin del tratado. Principio según el cual para la interpretación de un tratado se debe tener en cuenta el objeto y el fin del tratado. Se trata de un principio más reciente que los anteriores. Terminación y extinción de los tratados. ¿Cómo termina un tratado? Convencionalmente, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece en sus artículos del 54 al 64 causales específicas de terminación, siendo ellas: terminación sobre la base de lo dispuesto en el tratado mismo, terminación por consentimiento de las partes, terminación por denuncia, terminación por celebración de un tratado posterior, terminación de un tratado por violación al mismo y terminación de imposibilidad de cumplimiento. Revisión de los tratados. La revisión es la facultad de los estados firmantes que hayan ratificado en el caso de los tratados multilaterales o canjeado en el caso de los tratados bilaterales. La práctica internacional actual se orienta hacia la revisión periódica, especialmente en los tratados bilaterales de carácter comercial y técnico. Invalidez en los tratados y convenios. Es posible que un tratado ha sido debidamente firmado, negociado, ratificado, etc. Puede calificarse posteriormente de inválido. Inválido por haber violado disposiciones de derecho interno constitucional. Esta situación genera invalidez. Inválido el tratado celebrado por personas no autorizadas para representar a un Estado. Esta situación genera invalidez también. Solamente que la otra parte tiene conocimiento de la falta de personería. Consecuencias de la invalidez. Estas consecuencias están reguladas en los artículos 8, 51 al 53 del Convenio de Viena. Los tratados son nulos de nulidad absoluta. Los artículos 46 del Convenio de Viena, los tratados son nulos de nulidad relativa y en este caso además procede la reclamación de indemnización o alguna otra forma de reparación. Procedimiento en Guatemala para ratificar los tratados. Negociación lo realiza el Ejecutivo en el artículo 180 literal O de la Constitución. Discusión se da mediante el canje de notas o acuerdos celebrados por el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 2. Celebración prima lo realiza el Ejecutivo en el artículo 183 del literal O de la Constitución. Se da mediante la suscripción o firma del tratado, por lo cual lo realiza el organismo ejecutivo a través del Presidente de la República. 3. Aprobación del tratado lo realiza el Legislativo en el artículo 171 literal N. Esta fase se manifiesta a través de la aprobación de un decreto legislativo efectuado por el Congreso de la República. Es por este medio del cual el Estado incorpora a su ordenamiento jurídico su contenido de la convención o tratado, por lo cual este decreto no forma parte del tratado, ni este de aquel. En el fondo siguen siendo dos cuerpos normativos distintos y a la reforma de uno no necesariamente supone la reforma del otro. Caseta número 43, expediente número 11-96, página número 13, sentencia 0502-97, es decir, que su único objetivo es aprobar el tratado de convenio que se le presente. 4. Ratificación lo realiza el Ejecutivo, artículo 183, literal K de la Constitución. Al ratificarlo, adherirse o el depósito del documento ante el órgano internacional o ante el Estado, sea bilateral o multilateral, se obliga frente a los demás estados o al que contrajo la obligación. Se da en casos mediante la emisión de un acuerdo gubernativo que declara la ratificación, en el cual el Congreso de la República le indica al organismo ejecutivo, previo a su estudio, le indique cuáles son las reservas que tiene al salvaguardar el régimen de legalidad del país y que se estimen por el organismo ejecutivo. Por lo cual, al aprobar y ratificar un tratado de convención, queda bajo las normas del derecho internacional público y se rige bajo otros tratados como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y otras relaciones por lo cual debe regirse. Hemos conocido la teoría a través de nuestros documentos, pero ¿qué piensan las personas acerca de los tratados internacionales? Los veremos a continuación. ¿Conoce usted acerca del tema sobre tratados internacionales? En realidad no sé una gran información. Lo único que le puedo decir es que tengo algo de conocimiento sobre los acuerdos que han hecho presidentes con otros países para el tratado tal vez de libre comercio.
y algunos acuerdos para tener mejor economía en nuestro país. Convenios que se hacen de nuestro país con otros países, ¿verdad? ¿Cuál sería el objetivo? Para lograr alguna ayuda probablemente o que se ayude a hacer algunas gestiones, ¿verdad? Por parte de esos países que no podamos hacer nosotros acá. ¿Usted sabe algo sobre los tratados internacionales? Muy buenos días, pero en relación a su pregunta, yo entiendo por tratados internacionales son aquellos convenios, acuerdos que nuestro país ha firmado con otros países y que de una u otra manera pues nos rigen a nosotros. Como países tienen que cumplir y en dados casos pues nos refieren hacia ellos para tomar algún tipo de decisión a la hora de algún juicio o de algún aspecto legal de que se esté tratando. Caballero, buenas tardes. ¿Usted como ciudadano guatemalteco conoce o sabe qué son los tratados internacionales? Bueno, un placer saludarla. Tengo entendido que el tratado internacional es un convenio verbal o de contrato de estados o de gobiernos para cuidar los territorios de los países y cumplirlos. Por supuesto, me parece que fue creado en 1969 en Viena, los tratados internacionales, entonces también tenemos esa obligación de poder cuidar nuestros territorios. Entonces, Mirka, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es René Martínez, nosotros venimos de parte de la Universidad Da Vinci y quisiéramos preguntarle, si es tan amable, ¿qué sabe usted sobre los tratados internacionales? Para principiar, les agradezco mucho la entrevista. Los tratados internacionales creo que tienen una gran valía. Por supuesto, esto se establece de acuerdo a la forma como un gobierno X quiere llevar sus políticas puramente internacional, pero debe tener preeminencia el acuerdo internacional siempre y cuando se pongan de acuerdo a las dos partes. Eso es lo más interesante, y los beneficios colaterales tanto para un país como para otro, y es esencialmente la función de un derecho, o sea, el resultado de un tratado internacional, y el tratado también en sí tiene una importancia que no se puede ver en el momento, sino es de un plazo, a largo plazo. ¿Conoces el tema de tratados internacionales en Guatemala? Sí, tengo un poco de idea sobre ese tema. ¿Cuál es la idea que tienes sobre él? Bueno, la idea que tengo es que son convenios realizados entre naciones de diversos temas que son de gran impacto social, como por ejemplo derechos humanos, derechos del niño, derechos de las mujeres. Son convenios que pactan entre países para que entre ellos exista cierta regulación y para que derechos que por ejemplo son vigentes en Guatemala se hagan valer en otras naciones como El Salvador, Costa Rica, entre otros países. Jóvenes, muy buenos días. Yo estudio la carrera de Derecho y quisiera saber si ustedes me pueden apoyar en decirme, ¿conocen, saben o han escuchado el tema de los tratados internacionales? Sí. ¿Alguien de ustedes me puede contar qué ha escuchado? ¿Qué sabe? Yo pienso que son como alianzas o acuerdos que hacen entre diferentes países extranjeros para lograr convenios que beneficien a ambos países. Puede ser para exportar e importar productos o bajar las tasas de los aranceles, cosas así, para que los productos más beneficiados del país. Son acuerdos legales entre las naciones que ayudan a facilitar relaciones de todo tipo. Pueden ser de varios tipos: sociales, económicas, políticas y ambientales. Gracias a estos, los países se benefician mutuamente, creando vínculos que favorecen a los firmantes y a los habitantes de las naciones. Los tratados. Al estudiar las fuentes del derecho internacional público, podemos establecer que los tratados en general no eran más que una especie de codificación del derecho internacional consuetudinario. También dejamos establecido que los tratados se han convertido en la actualidad en fuente principal del derecho internacional público.
Vamos a hablar también sobre el concepto de tratados. ¿Qué es el concepto de tratados? Según el Convenio de Viena, define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Asimismo, tiene su clasificación por su contenido, los cuales pueden ser tratados contratos y tratados ley. ¿Cuáles son los tratados contratos? Son los que se celebran entre dos o más estados con fines muy específicos. Los tratados ley son aquellos que crean un marco jurídico. Para tener un ejemplo, tenemos a la ONU, la OEA y la OIT. También tenemos que por sus participantes pueden ser bilaterales y multilaterales. Los bilaterales son aquellos en que solamente participan dos estados. Los multilaterales son aquellos en que participan más de dos estados. Asimismo, también están clasificados por sus objetos. Pueden ser generales y especiales. Los especiales se subdividen en políticos, económicos, sociales, administrativos y financieros. Aquí se hace constar el objeto del tratado en términos generales. También el nombre de las altas partes contratantes. Asimismo, deben exponerse los motivos por lo que se quiere llevar a cabo los tratados. Y algo muy importante, que la Convención de Viena en su artículo 7 rige que deben de exponerse los plenos poderes. Otra parte, la dispositiva. Aquí contiene todas las disposiciones sustantivas, es decir, todos los artículos del tratado. Los aspectos técnicos también se complementan en esta parte y se explican a través de anexos. La otra parte, ¿Cómo se celebran los tratados? Primero, se negocian. Durante esta etapa se discute el contenido y la forma de los tratados de una manera pública, si los tratados fueren multilaterales, o de manera privada, si los tratados fueren bilaterales. La Convención de Viena, en su segunda parte, sección primera, artículo 6, nos dice que todo Estado está en la capacidad de poder celebrar tratados. Forma en que deben presentarse. Se pueden dividir en tres partes. La primera parte, el preámbulo.